Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder explicarles un tema interesante relacionado justamente a lo último que vimos en relación a los ángulos y sus razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Pues bien, hoy veremos un tema netamente aplicativo, los ángulos de elevación y de presión, es decir, los ángulos con los cuales podemos observar un objeto hacia arriba, es decir, hacia una elevación, y también el ángulo con el cual observaríamos un objeto hacia abajo, es decir, que se encontraría formando una depresión. Bien chicos, entonces acompáñenme a ver este interesante tema dirigido para ustedes, alumnos del tercer año de secundaria en nuestro curso de geometría. Y bien, antes de empezar a desarrollar el tema, primero debemos hacer un pequeño preámbulo. La semana anterior hemos visto las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Las vimos de manera general y aprendimos muy bien las 6 razones trigonométricas. El seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. Pero no habíamos trabajado aún en los ángulos notables. Los triángulos rectángulos notables que ya hemos visto anteriormente, básicamente hemos trabajado con 3 triángulos. Uno de ellos es el de 45-45, el otro es el de 30 y 60, y finalmente el de 37 y 53. Pues bien, esas medidas notables las podemos utilizar para calcular sus razones trigonométricas. Es decir, el seno, coseno, tangente de cada uno de esos ángulos, la cotangente, secante y cosecante. Bueno, no vamos a calcular en este momento cada uno de ellos, podemos tomarlo como una evaluación oral tal vez, y para eso hay que prepararse porque voy a tomar una evaluación oral la próxima sesión, cuando hagamos esto a través de la plataforma Zoom. Pero por ahora yo les podría consultar, vamos a ver justamente una tablita, les podría consultar cuáles son las razones trigonométricas en este caso que podríamos encontrar para estos ángulos notables. A ver, ¿de qué ángulos estamos hablando? De 45, de 30, de 60, de 37 y de 53. Es decir, 5 ángulos notables. Entonces, para abreviar la situación, dado que estamos en un tema aplicativo, les he traído acá una tabla resumen, justamente con estos 5 ángulos notables que les he comentado en un momento. Empezamos con las razones trigonométricas de los ángulos de 30 y 60. Están juntitos, están pegaditos. ¿Por qué? Porque son relacionados. Es decir, son ángulos que son complementarios. Y yo la semana pasada les dije de que en los ángulos complementarios también se podía deducir una interesante relación de que el seno de uno vendría a ser el coseno del otro ángulo. ¿Ok? Bueno, acá tenemos entonces resumidas las razones trigonométricas de 30 grados, de 60 grados, 45 grados, 37 grados y 53 grados. ¿Ok? Ya saben ustedes las definiciones de cada una de estas razones trigonométricas. No lo vamos a repasar en este momento porque eso ya fue parte de la sesión anterior. Pero aquí está resumido. Yo les podría preguntar cualquier razón trigonométrica y ustedes en base al triángulo rectángulo que ya conocen, se supone que es así, me pueden definir el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, secante y cosecante de cualquiera de estos ángulos. Así que chicos, estén atentos, estén preparados, ya están advertidos, tienen que repasar y aprender muy rápido cómo se calcula cada una de estas razones trigonométricas. No es obligatorio memorizar toda la tabla, imagínense. Lo que tienen que hacer es razonar para encontrar. A ver, vamos a poner un ejemplo y al toque nada más para no perder en cuenta lo que les quiero pedir. Por ejemplo, en el triángulo de 37 y 53, si yo quisiera hallar, a ver, con mayúsculas, el seno de 37 grados, ¿qué tengo que hacer? Bueno, recordamos que el seno es, por definición, cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, ¿correcto? Entonces,
Entonces, recordamos esto por definición. Vamos a colocar acá la línea de división para que todos se acuerden. Ahí está. Y bueno, en este caso entonces, ¿a qué será igual el seno de 37? Miren, ustedes no tienen que estar memorizando la tabla. Lo que tienen que hacer es acordarse de la definición. Entonces, sabiendo que el seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa, se acuerdan entonces y dicen, ah, ya, en el triángulo de 37 y 53, el cateto opuesto es el que está al frente de 37. Entonces, él es el cateto opuesto. Por lo tanto, sería 3K. ¿Y quién sería la hipotenusa? La hipotenusa está clarísimo, es el mayor valor del triángulo, el mayor lado del triángulo rectángulo, y sería 5K. Entonces, aplicando la división, esto resultaría igual ¿a cuánto? Resultaría igual, simplemente eliminan la letra K con la letra K, y les quedaría 3 sobre 5. ¿Ok? De esta manera, ahí está. Entonces, ese es el seno, y si ustedes lo verifican, justamente acá tenemos en la tabla, tenemos que el seno se ubica por si acaso de esta manera. De repente no saben ubicar al seno de 37 grados, se ubica en la fila que tenemos para el seno, ahí, y en la columna que le corresponde a 37 grados, ahí está. Esa sería la forma de encontrarlo. Ahora, ¿cuál es el valor? Observamos que es precisamente 3/5. ¿Listo? Entonces, así es como podemos encontrar cualquier razón trigonométrica que nos pidan. Muy bien. Ahora sí vamos a lo que es el tema en sí. Bueno, vamos a trabajar básicamente con los ángulos verticales. ¿Qué son los ángulos verticales? Bueno, son los ángulos que se utilizan en este caso para poder observar un objeto que se encontraría a una cierta distancia, y podemos observarlo ya sea de la línea horizontal hacia arriba o la línea horizontal hacia abajo. Si estamos observando un objeto desde la línea horizontal hacia arriba, entonces estamos hablando de un ángulo de elevación. Bueno, el ángulo de elevación vendría a ser el ángulo formado por la línea horizontal que tenemos acá en la parte inferior y la línea de mira. La línea de mira, o también llamada, voy a colocarlo acá, línea visual, así es también como se le conoce la línea de mira, cuando el objeto se encuentra por encima de la línea horizontal. Entonces, este ángulo que estamos acá observando, el ángulo alfa, es el ángulo que forma la línea horizontal, que en este caso es de nuestra visión, con la línea de mira, que es la línea que va directamente hacia el objeto. Ese ángulo formado se llama el ángulo de elevación. ¿Ok? Ahora, se dan cuenta que la línea horizontal parte desde el ojo del observador, ¿no es cierto? Cuando te planteen un problema con un observador que tiene una cierta altura, entonces si la persona, por ejemplo, una persona de 2 metros observa un objeto, entonces tienes que considerar la altura de la persona. Pero cuando no te digan ninguna altura, simplemente digan, se observa hacia arriba o a lo alto tal objeto, entonces significa que se está despreciando esa altura. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, si tenemos un objeto que observamos desde la línea horizontal hacia abajo, entonces estamos hablando de un ángulo de depresión. Es el ángulo formado por la línea horizontal y la línea de mira, o línea visual, voy a volver a recalcarlo acá, la línea de mira, o también conocido como línea visual, cuando el objeto se encuentra por debajo de la línea horizontal, es decir, estamos observando hacia abajo. ¿Ok? Muy bien, justamente la palabra depresión hace alusión a la profundidad. ¿Ok? Muy bien, en este caso tenemos que beta es el ángulo de depresión. Muy bien, entonces básicamente estos son los dos ángulos que vamos a encontrar dentro de la práctica y en los cuales nos vamos a fundamentar para poder resolver los problemas. Bueno, acá les tengo un plus, que es cómo hacer el gráfico con cada uno de estos ángulos. Ustedes ya han visto en la definición cómo se grafica,
Pero muchas veces cuando el estudiante se enfrenta a los problemas y encuentra una persona, está al frente de una torre, etcétera, se encuentra con la dificultad de cómo tener que graficar. Y en ese tema es importante que ustedes grafiquen. Por eso les vengo acá a presentar una ayuda para saber cómo graficar. Por ejemplo, si tenemos un problema de ángulo de elevación, una persona de estatura de 2 metros divisa a lo alto de un edificio de altura h con un ángulo de elevación de 20 grados, estando a 40 metros de su base. El gráfico sería el siguiente. La persona tiene una altura que nos están diciendo, entonces hay que considerar esa altura, la graficamos. Y miren, desde los ojos del observador trazas una línea horizontal. Esta sería la línea horizontal. Y como están hablando de que estamos observando lo alto de un edificio, ¿se trata de qué? Se trata de un ángulo de elevación. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Acá tengo la altura h y esta línea que une los ojos del observador con lo alto de la torre, ya saben cómo se llamaría. Es la línea visual, ¿ok? O línea de mira también. Entonces, de esa manera es que ustedes van a graficar. Ahora, ¿cómo lo van a emplear para resolver un ejercicio? Ahora viene la explicación. Una vez que ustedes hicieron su gráfico, ¿ok? Su dibujito, todo bonito, entonces van a formar un triángulo rectángulo, de esta manera. Así. Lo pueden hacer en el mismo gráfico, les resultaría muy útil, pero si no les alcanza o no lo comprenden muy bien hacerlo en el mismo gráfico, saquen el triángulo aparte, lo dibujan aparte y resuelven el ejercicio. Ojo que acá tenemos que formar un ángulo recto porque se formaría un triángulo rectángulo. ¿Ok? Muy bien. Y también tengan en cuenta que si la altura es h y acá de la persona tiene 2 metros, entonces la altura que quedaría acá por el triángulo rectángulo sería h menos 2. ¿Por qué? Porque tendríamos que descontarle los 2 metros de altura de la persona. ¿Ok? Creo que no ha salido muy clarito el h menos 2. Vamos a volver a colocarlo. H menos 2. Ahí está. Muy bien. Entonces, esa sería la estrategia para resolver cuando tengamos una pregunta con ángulo de elevación. Borramos. Y ahora sí. ¿Y cómo sería cuando tenemos un ángulo de depresión? Bueno, por ejemplo, desde lo alto de una torre de 40 metros se divisa un punto en el suelo con un ángulo de depresión de 40 grados. Hay que tener mucho cuidado con el ángulo de depresión, porque primero hay que tener en cuenta la horizontal. Miren, esta es la horizontal, como ustedes entenderán. Y esta línea que va hacia el punto del objeto, esta sería la línea visual o línea de mira. Pues bien, chicos, el ángulo de depresión, muchos se confunden y lo colocan aquí, al costadito de la, digamos, en este caso de la torre, ¿no? Y piensan que ese es el ángulo de depresión. No, mentira. No es el ángulo de depresión el que yo acabo de colocar. El ángulo de depresión es el ángulo formado por la línea visual y la línea horizontal, ¿ok? Así que allí no va 40. 40 iría donde está graficado. Ahora, este 40 vendría a ser justamente lo que les comentaba, el ángulo de depresión. Ahora, ¿dónde van a formar su triángulo? Como la pregunta usualmente tiene que ver con la altura de la torre, con la distancia a la cual se encuentra el punto o la persona, lo que fuere, de la torre, en este caso el triángulo que van a graficar tiene que ser un triángulo que vaya justamente al ras del suelo. Entonces forman un triángulo de esta manera. Colocan aquí, una línea, y desde aquí trazan la altura. Ahí está. Y con la línea visual también formarían justamente la hipotenusa. Ahí, y ya está. Tenemos acá un triángulo rectángulo de esta manera. Ahora tú te preguntarás, ¿y dónde va el 40? ¿Dónde se coloca? Pues bien, mira, aprendan esto entonces. Hay una propiedad de ángulos alternos internos que se utiliza cuando tenemos líneas paralelas. Y en este caso, la horizontal con la línea inferior
de la base del piso son paralelas. Entonces, por la propiedad de los ángulos alternos internos, este 40 pasaría a la parte inferior, así como lo escuchan. Entonces acá también sería 40. Y de esa manera es que podremos trabajar ya un triángulo rectángulo con las medidas que nos han dado en el problema. ¿Se entendió? Entonces está clarísimo. Lo que tienen que formar es un triángulo rectángulo. Si les dificulta hacerlo en el mismo gráfico, extraen el triángulo aparte y hacen los mismos datos. Pero lo normal es que lo hagan en el mismo gráfico para que no pierdan más tiempo. Bien, ahora sí vemos algunos ejemplos antes de desarrollar una pequeña práctica. Dice, determina el ángulo de elevación beta en el siguiente gráfico. Bueno, ya saben ustedes que acá debo formar un triángulo rectángulo, pero como ya está formadito, solamente nos queda determinar las longitudes. A ver, veamos. Primero, ¿cuál sería la longitud del triángulo, en el triángulo rectángulo? Que, a ver, lo voy a señalar en todo caso para que quede más clarito. El triángulo rectángulo que tenemos acá, con el ángulo beta. Aquí, la línea visual. Y aquí, esta pequeña alturita. A ver, quiero que observemos las medidas. Como toda la altura vale 27, y acá tengo 2 metros para la altura de la persona, entonces este lado que faltaría sería 25. Es decir, desde la parte de aquí hasta la base de mi triangulito, hasta acá nada más. ¿Ok? Bien, ¿y cuánto vale el cateto adyacente para beta? Está clarísimo que valdría el mismo 25, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué me doy cuenta? De que los catetos resultan ser de la misma longitud, 25-25. Y eso solamente ocurre cuando, en este caso, el ángulo de elevación beta tiene que ser 45 grados, porque en el triángulo de 45 y 45, los catetos son equivalentes, son iguales en longitud. Entonces, sin necesidad de mediar acá, vamos a colocar directamente que beta tendría que ser igual a 45 grados, así como lo escuchan, y también en la parte superior debería ser también de 45 grados, porque ya saben que los dos ángulos miden lo mismo, en el triángulo de 45 y 45. Entonces la clave sería la B. Encerramos. Ahí está, la clave es la B. Bien, pregunta 2. Dice, determina el ángulo de depresión en el gráfico. Bueno, en este caso, como ya les había comentado, lo que tenemos que hacer es formar un triángulo rectángulo, así. Incluso creo que acá ya me han ayudado con el ángulo recto. Formamos el triangulito rectángulo y colocamos el ángulo, en este caso phi, repetido en la parte inferior. Entonces iría en la parte inferior como un ángulo alterno interno, ¿no es cierto? Bueno, no tengo el simbolito del ángulo phi, pero lo vamos a representar de esta manera, con una O y un palito atravesado. Bueno, nada es imposible, ¿no? Así que ahí está. Listo, ya está. Ahí está entonces nuestro ángulo phi. Y bueno, me dan las medidas de 36 y 48. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, claramente, si ustedes se dan cuenta, el 36 y el 48 se puede relacionar a través de la tangente, ¿no es cierto? Entonces, tangente de ¿qué? Tangente de phi, ¿a qué sería igual? Tangente de phi sería igual a 36 sobre 48. Vamos a colocarlo un poquito más a la derecha para que se centre. Ahí está. Ahora sí. Entonces, como la tangente de phi resulta ser 36 sobre 48, vamos a colocar, está muy allá,
Vamos a colocarlo más en el medio de la línea. Ahora sí, la tangente de phi resulta ser 36 sobre 48. Simplificamos esta expresión. Y 36 sobre 48, bueno, vamos a colocarlo en la parte inferior para que no nos dificulte. ¿Cuánto me quedaría si hacemos la simplificación? Nos quedaría, a ver, sacamos 12ª 3 y 12ª 4, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría simplemente 3/4. ¿Y la tangente de qué ángulo es 3/4? Entonces, nos damos cuenta de que la tangente de phi, que me sale 3/4, solamente puede ser compatible con ¿cuál? Con el ángulo de 37 grados. Si ustedes recuerdan la tabla que vimos en un principio, la tangente de 37 es justamente 3/4. Entonces, si nosotros comparamos acá, tangente de 37 grados, ahora sí. Bien, si nosotros comparamos las tangentes, salió un poquito más abajo, ¿no? Vamos a colocarlo otra vez aquí, a esta altura. Tangente de 37 grados. Si nosotros comparamos los valores, entonces nos damos cuenta de que la única posibilidad de que la tangente de phi sea 3/4 es que tengamos justamente el ángulo de 37 grados. Entonces, aquí está justamente la explicación. Por lo tanto, ¿cuál es el ángulo de depresión? Hemos descubierto que para que coincida con la tangente que vale 3/4, la única posibilidad es que el ángulo phi tenga que ser 37 grados. Por lo tanto, aquí marcamos la clave B. ¿Listo? Ya está desarrollado entonces. Siguiente pregunta, siguiente ejemplo. Desde un punto en la Tierra se ve lo alto de una torre con un ángulo de elevación θ. Nos acercamos una distancia igual a la altura de la torre y el nuevo ángulo de elevación es ahora 37 grados. Calcule la cotangente de θ. Y me dan estas alternativas. Bueno, solución. Yo ya he preparado el gráfico, obviamente, de la pregunta. Y ahí está. Observen entonces los datos. Miren, lo primero que tenemos que hacer es observar que el ángulo de elevación dice que es θ. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el ángulo de elevación θ. ¿Ok? Este es el primer punto. Por ahí empieza el problema. Luego dice que se acerca, aquí, una distancia que es igual a la altura de la torre. Entonces, acá dice h. ¿Por qué? Porque la altura también es h. Y a partir de este punto, este nuevo punto, otra vez observas, es como que tenemos dos observaciones, ¿no? Primero, observamos desde aquí hasta la punta de la torre. Ahí está. Y luego te acercaste una cierta distancia y otra vez observaste hacia la punta de la torre y el ángulo ahora es 37. Entonces, un primer ángulo es θ, un segundo ángulo es 37 grados. Y dice aquí, calcular la cotangente de θ. Bien, chicos, bueno, como ustedes podrán observar, ya más o menos he ido resolviendo parte de la solución del problema. ¿Cuál es parte de la solución? El triángulo de 37 y 53. Ustedes saben que cuando tenemos acá el triángulo de 37, en la otra esquinita sería 53, las medidas notables de ese triángulo son conocidas. ¿Cuáles son? Ahí está. El que se opone a 37 sería 3K. Por esa razón es que aquí yo coloqué en la parte de la derecha que la altura vale 3K. Es decir, todo esto vale 3K. Y la parte inferior mide 4K. Observen. Ustedes ya saben que tienen que formar un triángulo rectángulo. Yo acá lo voy a resaltar una vez más con color rojito. Ahí está. Entonces, chicos, tenemos 3K, 4K y la hipotenusa 5K. Como la hipotenusa no me es útil en este momento, solamente he colocado 3K y 4K.
lo voy a resaltar acá el 3K que hemos colocado. ¿Ok? Ahí está. Que es el mismo que está acá a la izquierda, por si acaso. Bueno, ahora, ¿recuerdan que la distancia que habíamos dicho era h? Y era la misma que la altura. Y la altura resultó ser 3K. Entonces, si esta distancia resulta ser la misma que 3K, pregunta, ¿cuánto valdría la distancia desde el primer punto hasta la base de la torre? Es decir, vamos a colocarlo acá con línea mejor. Toda esta distancia. ¿Cuánto sería? Sería h más 4K, pero h es 3K. Entonces sería 3K más 4K, lo cual saldría, ¿cuántas veces K? Saldría 7K. Entonces, observen, ya llegamos prácticamente al final. Vamos a colocar color azulito. Y vamos a graficar entonces aquí para señalar cuáles son las medidas que vamos a tomar en cuenta. Como me están pidiendo hallar la cotangente de teta, entonces cotangente de teta, una vez más no tenemos el símbolo teta, pero vamos a intentar colocar un simbolito equivalente, acá una línea, y vamos a tratar de unir acá, ahí, ahora sí. La cotangente de teta vendría a ser igual, hay que recordar que la cotangente es el cateto, ¿cateto qué? ¿Opuesto o adyacente? Bueno, cuando es tangente es opuesto sobre adyacente, pero cuando es cotangente es al revés, adyacente sobre opuesto, es decir, cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Con mayúsculas, ahí está. Entonces hay que recordar eso. Voy a colocar la línea de división para que nos acordemos siempre. Ahí está. Entonces, ¿cómo quedaría la cotangente de teta? Vamos a ver. La cotangente sería cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente? En este caso, el cateto adyacente es el que está al costadito. Entonces, acá tengo el cateto adyacente. Y el 3K, este 3K sería justamente el cateto opuesto. Entonces sería 7K sobre 3K. Ya saben ustedes que se va a eliminar. Eliminan el valor de K, cancelan K, y solamente les quedaría la relación 7 sobre 3, es decir, 7 tercios. De manera que la clave sería justamente la letra C, ¿no es cierto? Entonces vamos a señalar acá la letra C como respuesta de la pregunta o del ejemplo número 3. Ahí está. Muy bien, entonces chicos, ¿quedó clarísimo? Perfecto, muy bien. Vamos a borrar. Y bien chicos, esta vez vamos a practicar, pero esta vez vamos a dejar la práctica para la sesión que tengamos a través de la plataforma Zoom, ¿me parece? Para que ustedes puedan entender mejor y podamos de alguna manera durante la sesión resolver unas preguntas previas, que yo las voy a resolver, yo les voy a explicar cada una de estas preguntas, y ustedes después, posteriormente, e incluso después de la sesión, podrían también resolver los ejercicios que les estoy planteando acá y lo pueden ya subir a la plataforma que ya hemos indicado a través de las sesiones anteriores. Así que chicos, esta vez es diferente. Vamos a ver cómo nos va en la sesión de la siguiente semana. También por el tiempo, para acordar un poquito el tiempo de los videos y no se puedan estar, digamos así, extendiendo demasiado la generación de estos videos educativos. Bien chicos, muchas gracias por estar atentos, gracias por su atención. Han llegado a este punto del video, los felicito por siempre estar atentos y prestos para poder escuchar. No se olviden, la próxima semana continuamos. Les recomendaría que den su examen o evaluación virtual de este tema una vez que culminemos la sesión a través de la plataforma Zoom. Cuídense mucho, no estén saliendo deliberadamente de las casas. Recuerden que todavía estamos en la cuarentena. Así que a cuidarse chicos, nos estamos viendo en la siguiente sesión. Hasta pronto.